Regresamos a Ecuador para seguir analizando lo que es esta campaña electoral camino al balotaje. El próximo 13 de abril se enfrentarán Noboa versus Luisa González, la candidata del correísmo, y nos vamos para hablar con César. Gracias, Maga. El tema de la seguridad acá en el Sí. país, que fue uno de los ejes temáticos abordados en el debate presidencial, es uno de los más importantes y así lo siente la población. Por ello vamos a continuación a dialogar con el excomandante del Ejército Nacional, Luis Altamirano, para que nos dé su visión al respecto de este tema y en qué medida satisfizo las necesidades informativas que tenía la población. Gracias, general, por este espacio. Usted escuchó el debate. ¿Qué impresión tiene sobre las propuestas de ambos candidatos en esta área que, como decíamos, está desangrando al país diariamente y que, por cierto, requiere una solución desde las políticas estatales? Bueno, yo creo que hubieron lineamientos más de carácter general, más allá de particularizar algunos aspectos que están establecidos tanto en el plan de gobierno del candidato Noboa como de Luisa González. Pero podemos encontrar, por ejemplo, en lo que describió Luisa González en el debate, algunos aspectos que son interesantes en términos de atacar el sistema sanguíneo del crimen organizado, esto es, lavado de activos y el asunto también de la persecución de los delitos de carácter financiero. Por otro lado, más allá de lo que haya expresado el presidente Daniel Noboa, la carta de presentación que él tiene es lo que ha venido ejecutando y esto a la final ha generado una gran zozobra porque los números están en rojo. Uno puede hablar de una disminución en la tasa de homicidios del orden del 16%, pero tenemos un incremento también abrupto de cerca del 25%, por ejemplo, en términos de lo que son los secuestros. Y lógicamente que el delito extorsivo en el país no ha tenido una disminución sustancial, el presidente lo mencionó, está en el orden del 0.34%, prácticamente algo que no se puede notar. Entonces, yo lo que veo es que no hay una visión integral, la carta de presentación del gobierno es muy deficitaria, es una política que le apuesta exclusivamente a la violencia legítima del Estado y ahora también con este anuncio de la posibilidad de traer mercenarios, bueno, genera una serie de cuestionamientos, especialmente en el marco de los derechos humanos y de las responsabilidades políticas que tiene el gobierno. Y por otro lado, lo que vimos es un debate más bien para generar a través de algunas frases esta discusión del postdebate de qué es lo que están buscando cada uno de los candidatos, pero creo que hay una visión mucho más integral, por lo menos de lo poco que se presentó de parte de Luisa González que de Daniel Noboa. Por su experiencia, para poder atacar un problema de esta envergadura se requiere una radiografía y entender bien a qué estamos combatiendo. A su criterio, ¿qué es lo que pasa acá en el Ecuador y hacia dónde deben apuntar las políticas en seguridad que tengan cualquiera de los dos candidatos que lleguen a presidir este país? Mire, todos sabemos que el crimen organizado se mueve por los recursos financieros. Y aquí tenemos un enfoque que no es adecuado, es un enfoque, yo diría, incompleto. Una cosa es hablar de los grupos delictivos o organizados que están relacionados con el delito organizado, o sea, el crimen organizado. Y otra cosa es hablar de los grupos de crimen organizado con nexos transnacionales. Cuando queremos afectar este sistema sanguíneo que sostiene la delincuencia común organizada, usted con las leyes nacionales que existen, por ejemplo, para el decomiso, incautación, prácticamente no se puede hacer nada, porque estas organizaciones como los tiguerones, los lobos, no son organizaciones que tienen sus mercados en Europa, sus mercados en Estados Unidos. ¿Qué va a incautar? Unos zapatos de tenis, un equipo de sonido, quién sabe, ciertas condiciones que han mejorado la vida en algunos de estos líderes, estas fragmentaciones que se están dando en la actualidad. Pero la realidad es que los dineros reales de esto, la gran capacidad económica, no queda en el país, esto queda afuera. Y es sustentado en gran medida también a través del negocio del microtráfico nacional. Entonces hay que distinguir lo que son los grupos de delincuencia común organizada de los grupos de crimen organizado con nexos transnacionales. Y ahí creo que hay un déficit enorme en el sistema de inteligencia, hay un déficit enorme en los mecanismos de cooperación internacional, especialmente en términos de lo que es intercambio de información y de igual forma de disponer de tecnologías. Mire, por ejemplo,
un elemento fundamental en esto. Es el trabajo que tiene que hacer la unidad de análisis financiero y económico. Pero cuando regresamos a ver el presupuesto no se ha incrementado. Y si yo les digo este momento el valor, el gasto corriente no llega a los 3 millones de dólares al año. Y esto prácticamente se ha mantenido en estos últimos años. Y tiene que ser una agencia que debe ser fortalecida. Y cuando podría ser una propuesta, por ejemplo, ¿por qué no podría haber sido que ambos candidatos digan en cuánto voy a fortalecer la UAFE, con qué presupuesto y por qué razón? Porque no escuchamos eso. Mire, desde el presidente por eso digo, es diferente evaluar la condición de Luisa González, candidata, porque ella nos está haciendo una propuesta, y por otro lado tenemos un presidente que está mostrando su carta de presentación de lo que ha hecho. Cuando uno revisa el presupuesto, porque hago análisis presupuestario, nosotros podemos ver que la recaudación adicional del IVA, de este 3% adicional que se dio desde el mes de abril, prácticamente menos del 30%, yo me atrevo a decir el 25%, ha llegado a aumentar a 16 entidades que tienen que ver directa e indirectamente con la seguridad. Le hablo, por ejemplo, de Fiscalía, donde ha habido una disminución de presupuesto. Consejo de la Judicatura, que es el que administra todo el sistema de justicia, también ha habido una disminución de presupuesto. Los incrementos de presupuesto básicamente han estado en Policía Nacional, mucho ligado a gasto corriente, cerca de 80 millones de dólares para el pago de salarios por los incrementos de personal que también se han hecho de una forma desequilibrada, inadecuada. Entonces, de este aumento entre 200 millones de gasto corriente y 78 millones de gasto de inversión, básicamente es inferior a lo recaudado para este conflicto armado interno, como se lo ha denominado, pero no se está orientando prioridades, por ejemplo, en las medidas represivas del Estado, que no solo es el eje de fuerza, sino que fundamentalmente tiene que ver también con el trabajo de la Fiscalía, con el trabajo de las Cortes y tribunales, con el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero, con el trabajo que tiene que hacer el Centro de Inteligencia Estratégico. Entonces hay una falencia, hay un desequilibrio justamente en la entrega de estos recursos. El apoyo internacional, y con esto culmino, ¿hacia dónde debe ir enfocado? Porque el presidente habla de esta colaboración de fuerzas externas y en ese sentido usted también señala la importancia de la coordinación de todos los involucrados, de los actores mundiales alrededor de delitos transnacionales. Pero ¿cómo debe ir canalizada esa ayuda? ¿Necesariamente en milicias que vengan acá al país o cómo es esa capacitación o coordinación que deberían brindar otros países? Bueno, esto de haber mencionado mercenarios, porque inclusive en una entrevista se le pregunta al ministro del Interior y él dice son los primeros que levantaron la mano. Bueno, todos tenemos ya un concepto de este tipo de visiones que son, yo digo ridículas y graves, porque no es que aquí se cuestiona la capacidad de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que de hecho existe eso, sino que lo más grave es que le estamos llevando al país a que el gobierno no acepte sus responsabilidades políticas, porque donde se han empleado este tipo de empresas, se va de esa responsabilidad política. Pero Estados Unidos lo ha hecho, ¿no? En algunos momentos. Estados Unidos no es signatario de este convenio internacional que nosotros somos signatarios desde el año de 1992 contra el reclutamiento, el uso, el financiamiento y el entrenamiento de mercenarios. Y de igual forma hay que ver en el marco nacional cuál sería el estatuto de estas fuerzas. Entonces la cooperación internacional va en otro sentido y esa cooperación tiene que estar vista desde un punto de vista geopolítico del país, porque el Ecuador no tiene un peso como para comprarse los grandes problemas del mundo. Aquí hay que ver también que los Estados Unidos tienen una gran afectación, sobre todo por el consumo de fentanilo. Allá está el centro de gravedad en el tráfico y control de drogas. Hay un ojo menor, digamos así, de interés en el mercado de la coca. Ha habido un decrecimiento en relación al consumo de fentanilo y esto también nos pone a la puerta de ver, bueno, cuáles son los socios con los cuales nosotros podemos cooperar, porque a la final estamos poniendo los muertos. Acá llegan las armas de otros países. Y aquí simplemente, ni siquiera, digamos así, que no debiera ni mencionarse, esta riqueza, entre comillas, mala vida, que causa sufrimiento, dolor, miedo, angustia, a la final ni siquiera queda aquí en el país.
Entonces, estamos viendo un proceso de degradación social, porque si aquí no se ataca elementos de causa en intervenciones diferenciadas en territorio, con acciones inmediatas para restitución del tejido social, vamos a seguir teniendo niños y jóvenes que hoy tienen ya como referentes a familiares, a amigos, a terceras personas que se han involucrado en estas actividades delictivas, pero que muchos a la final han perdido el sentido de futuro porque no tienen oportunidades. Entonces es un problema que se vuelve una espiral social de degradación y hace que crezcan estas espirales de violencia en el país. Gracias, ahí tienen al general Luis Altamirano, una voz autorizada en este tema, además tiene algunas publicaciones académicas estudiando el proceso delictivo acá en el país, por lo cual es un buen aporte para saber hacia dónde deben orientarse esas políticas públicas en seguridad, que Sí. como lo referimos, no las vemos claras en ninguno de los dos candidatos. Bien, bueno, vamos a seguir estas cuestiones, ¿no? Aparte de la seguridad, algo importante que en este último tiempo en Ecuador se vio muy reflejada y vimos los hechos de homicidios, de violencia y delincuencia que ha vivido el país. Así que vamos a estar muy atentos a cómo va a seguir la situación. Gracias, César.